Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2. Y vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios para leer estos dos versículos. Los vamos a leer juntos. Dice en versículo 1: no reprendas al anciano, juntos, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Pueden tomar sus asientos. Pablo ha venido enseñando o demandando esta carta a Timoteo con la esperanza de ir a verlo. Espero pronto ir a verte. Lo deja en Éfeso para corregir las deficiencias de la iglesia, las deficiencias doctrinales. Tuvo que entregar a Satanás a hermanos que blasfemaron y enseñaron falsas doctrinas a la iglesia. Tuvo que decirle a la iglesia, por medio de Timoteo, lo prioritario es la oración. Hay un orden, la oración y la predicación de la palabra. Está en capítulo 2 esto. También le dice a la iglesia cuál es el orden. Pablo dice, estas son las características de los pastores, estas son las características de los diáconos. En capítulo 4 dice, estén alertas a los apóstatas, porque saldrán del medio de ustedes. Estén alertas a los que sutilmente quieren apartarlos de la verdad. Después, el domingo pasado compartíamos acerca de cómo es un buen ministro de Jesucristo y que por el hecho de ser joven no debe ser menospreciado. ¿Cuáles son las responsabilidades de un buen ministro de Jesucristo? ¿Cuáles son las responsabilidades que él tiene para con la iglesia? ¿Qué debe enseñar? ¿Qué no debe enseñar? ¿Cómo debe ser su vida? ¿Qué es lo que debe reflejar? Y Pablo ahora, en este capítulo, le va a dar algunas instrucciones a Timoteo sobre cómo tratar a las personas en la iglesia. ¿Cuál debe ser el trato del ministro, del pastor, hacia las personas en la iglesia? No debemos perder el contexto, porque podemos llegar a perder el contexto si no vemos todo eso que Pablo viene hablándole a Timoteo y viene también enseñando, y que es una bendición poder tener este texto, porque nos da un orden en la iglesia, nos da un orden en la iglesia, nos da una guía de cómo debe ser. Ayude a compartirles su palabra y el mensaje que él tiene para la iglesia en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, una vez más por el privilegio de compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que me quites del medio y que por medio de tu Espíritu Santo pueda ser un instrumento útil para compartir tu verdad a mis hermanos y hermanas en esta mañana. Te doy gracias por la bendición que es tu palabra en mi vida, y espero que puedas obrar por medio del Espíritu Santo para que las vidas de mis hermanos y hermanas en esta mañana sean edificadas por tu palabra. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Pablo pasó de las instrucciones anteriores que tienen que ver más con el pastor a ahora las instrucciones que tienen que ver con los hermanos de la iglesia. Termina en el versículo 16, que lo vamos a usar de puente para entrar en esta mañana, diciendo, ten cuidado de ti mismo. Cerrando el capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. El pastor tiene que tener cuidado de sí mismo antes que nada. Debe procurar ser un hombre como el de 1 de Timoteo capítulo 3. Alguien que con todas sus fuerzas, con el poder del Espíritu Santo obrando en él, alguien que se cuida a sí mismo y además cuida la doctrina. Hoy en día, hermanos, más y más está pasando en nuestras congregaciones que nos estamos amoldando cada vez más al mundo con la intención de alcanzar al mundo. Las iglesias se están pareciendo cada vez más a un club y menos a la iglesia de Cristo. Queremos implementar en nuestras iglesias prácticas no bíblicas con el afán de alcanzar a los inconversos.
Los inconversos no necesitan otro club. Necesitan la verdad. Necesitan que nosotros prediquemos y practiquemos la verdad. Y la única forma de predicar y practicar la verdad es que nosotros pasemos mucho tiempo con la verdad. Compartía la semana pasada el hecho de que pasamos muchas veces más tiempo ocupados y dedicándole tiempo a un montón de otras cosas que a escudriñar las Escrituras. ¿Cómo el pastor va a poder cuidar de la doctrina si no escudriña, escarba en profundidad en las Escrituras? ¿Cómo se va a poder mantener firme más allá de los ataques si no está plantado en la verdad? Hermanos, ustedes, parte de la iglesia de Cristo, ¿cómo no van a poder ser, cómo se van a poder mantener firmes y no ser, como dice Efesios, llevados por cualquier viento de doctrina si ustedes no conocen las Escrituras? Si no pasan regularmente mucho tiempo con las Escrituras, no leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, conociendo en profundidad a Dios. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Persistir quiere decir todo el tiempo, hacerlo a diario. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a estudiar la Biblia en la semana? No leerla, estudiarla. Separar tiempo de tu día para estudiar sistemáticamente la Biblia. En este último tiempo fui bien desafiado, creo yo, a estudiar nuevos libros de la Biblia. Entonces ahora estoy con Josué, estoy estudiando Primera de Juan, estoy estudiando Jonás, Primera de Timoteo y... no, esos cuatro. No leyendo, estudiando. Doy gracias a Dios que en este tiempo en mi vida tengo la posibilidad de dedicarme en profundidad a estudiar la palabra de Dios. Pero ustedes imagínense si yo en vez de eso ocupara mi tiempo en otras cosas. Que por ahí no tiene nada de malo, pero necesito persistir en esto. Dice, te salvarás a ti mismo. No quiere decir que me voy a salvar, que no voy a perder la salvación si no hago esto. No, me voy a salvar de no ser un apóstata como empieza este capítulo. Pablo cierra la idea que comienza en los primeros 5 versículos. Me voy a salvar a mí mismo y a los que me oyeren. No los que me escuchan. ¿Se entiende la diferencia? Las personas muchas veces te escuchan pero no te están oyendo. Jesucristo dijo, mis ovejas, ¿qué dice? Dije, ¿escuchan? Dice el Señor. No, dice, oyen. El oír afecta tu voluntad, porque te hace tomar una decisión. Y a los que te oyeren. Dice Pablo ahora, exhórtale, como a padres, y a los más jóvenes como hermanos. En el contexto de este capítulo vamos a ver que Pablo después vuelve a mencionar a los ancianos. Acá, o en esta primera parte, no está hablando del presbúteros, el anciano, en el contexto del líder de la iglesia, sino de los que peinan canas. De los que peinan canas. Pensemos en Timoteo. Volvamos a pensar en Timoteo. Un hombre que tiene, dependiendo de los historiadores, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a volver a repetir por si a alguno se le olvidó, entre 25 y 35 años. Es un pastor que puede ser joven para algunos ancianos de edad de la iglesia. Tenemos que ser claros que la ancianidad no necesariamente va acompañada de madurez espiritual. Un hombre me dijo una vez, yo hace 40 años que soy salvo. Tu vida no dice lo mismo.
que hayas repetido una oración hace 40 años no te hace maduro espiritualmente. Vivir lo que las Escrituras dicen te hace maduro espiritualmente. Pero Pablo le dice a Timoteo que debe tener respeto hacia los mayores, hacia las personas que peinan canas, vamos a decirle así. Mire, vamos a ir a Levítico, marque ahí. No suelo salirme mucho de los textos, saben que me gusta quedarme en el texto, pero necesito ilustrar después de Éxodo y antes de Números. Levítico 19, 32. Levítico es el libro de las... Versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Y acompáñenme a Proverbios, más adelante, capítulo 16, versículo 31. Proverbios 16, 31. Dice, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Hay que ser respetuosos con los ancianos por el hecho de que son ancianos. ¿Sí? Pero es muy importante, como les decía, que esta ancianidad vaya acompañada de andar en el camino de justicia. Yo estoy un poco más viejo que hace unos años, quizás no tan viejo como en los próximos si el Señor me da vida, pero por ahí muchas veces pasa que nosotros los más jóvenes le ha pasado así con un abuelo o una abuela, que uno le trataba de decir cosas y el abuelo como que no entendía. Y si uno lo confrontaba de manera grosera, vamos a decirle, o no digo violenta, pero sí brusca, ¿qué logramos de los abuelos cuando hacemos eso? Nada. Todo lo contrario a lo que buscamos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, y volvemos ahí a 1 de Timoteo, le dice Pablo, no reprendas al anciano. La reprimenda, la palabra que se usa para reprender, tiene la idea de golpear. Es algo que es brusco. Cuando vamos a las personas que son mayores de edad con brusquedad, lo que obtenemos es justamente lo contrario de lo que buscamos lograr. Pablo le dice a Timoteo que no fuera insolente con los ancianos, que no le faltara el respeto a los ancianos. Hay un respeto que hoy en día se ha perdido hacia los ancianos. ¿Qué sabe este viejo? Puede ser que no sepa nada de ese viejo, pero de todos modos, cuando uno era más jovencito, ni se nos cruzaba por la cabeza decir algo así. Aunque muchos lo pensaban, pero ni se les ocurría decir. Porque nuestros padres nos enseñaban el respeto a los ancianos. Deben ser tratados los hombres mayores en nuestras iglesias y en general con respeto. Con mucho respeto. Dice Pablo a Timoteo, si no, exhórtale como a padre. El objetivo de Pablo y de Timoteo debía ser que el anciano, el hombre mayor de la iglesia, que está andando fuera de la voluntad de Dios, volviera a andar en el camino de justicia. ¿Vieron que leímos en Proverbio ahí? Si nosotros vemos que el anciano se aparta del camino de justicia, debo exhortarlo con respeto, porque es un anciano y Dios me manda a hacerlo así. Es interesante que Pablo no dice que no se debe corregir el error de la persona que está fuera
de la voluntad de Dios. Se debe corregir. Se debe corregir a los ancianos, como decía, con respeto. La tarea como pastor que tengo es que si yo encuentro a un hermano que está en error, debo exhortarle, debo reprenderle. En la carta de Tito, le dice a Tito, y estas 3 cartas tienen la misma idea doctrinal y de enseñanza, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. No importa la edad que usted tenga, hermano, sea joven o sea anciano, si usted menosprecia al pastor, usted menosprecia al Señor. No porque el pastor sea perfecto. Mucho cuidado con la murmuración contra el pastor. Seamos temerosos de Dios. No importa la edad que tengamos. Debemos tratar los pastores con ternura a los ancianos. Debemos tratar los pastores con ternura y compañerismo a los más jóvenes. Dice a los más jóvenes como hermanos. Hermanos, ¿cómo el Señor les va a redarguir o les va a mostrar el error si yo no les digo nada? Si yo no te digo, hermano, hermana, es pecado lo que estás haciendo. La Biblia dice que lo que estás haciendo está mal. Si yo no te digo nada, si yo no te muestro con la palabra de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo te va a redarguir? ¿Cómo tu fe, tu sistema de creencias va a ir por el carril que tiene que ir, que es el de Cristo, de seguir las pisadas de Cristo, si yo no te digo nada? Se va a ir si le digo, mejor no le digo nada. Jesucristo no rehusó el Evangelio de San Juan. Acompáñenme. Capítulo 6. Después de la alimentación de los 5.000, de andar en el mar, de que la gente busca a Jesús, Jesús empieza a predicar. Muy duro. Vienen en versículo 60 los discípulos y le dicen a Jesús, dura cosa es esta palabra. ¿Qué le dicen los discípulos? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Vamos a parafrasearlo. ¿Por qué no bajás un poquito, no lo adornás un poquito al mensaje, no lo diluís un poquito al mensaje? ¿Quién se va a querer quedar, Señor? Jesucristo, con toda autoridad, les dice, ¿esto os ofende? Y más adelante, en versículo 67, les dice a los 12, no a la gente, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque pues la gente, como no le gustó lo que le decían, se fue. No diluimos el mensaje de la palabra de Dios para que la gente se quede en la iglesia. Predicamos la palabra de Dios para que sean redarguidos o que se vea o que podamos entender nuestro pecado. Para eso está el pastor. Mi pastor nunca dejó de predicar la verdad. Mi pastor nunca suavizó el mensaje para que nadie se quede. Y recuerdo la época donde lobos rapaces entraron a la iglesia y se llevaron a los discípulos. ¿Y saben? Estaba el pastor, la esposa del pastor, mi esposa, mis hijas y hermana Nora Gordillo. Los que conocieron a hermana Nora Gordillo saben que ella fue fiel desde el primer día que puso un pie en la iglesia hasta el día en el que el Señor se le llevó a su presencia.
jamás dejó de estar presente y sirviendo en cada oportunidad de la iglesia. Esa para mí es una anciana digna de mi respeto. Nora tenía 3 cirugías de mallas en su estómago. Y llovía a cántaros y era la única que venía a las reuniones. Jamás se quejó y jamás pidió que la fueran a buscar. No teníamos techo de chapa. Hay un techo de chapa en el cuadradito ese ahora, ¿no? Donde ponemos los autos. Había un techo de lona. Vamos, mi pastor invita al misionero, pastor Hugo Flamenco, hay algunos que lo conocen. Y el pastor venía a predicar. Ese día, hermanos, estuvo cerca del diluvio, cerquita. Llovía. No, el techo, que era una lona, un nylon negro que teníamos en esa época, ¿te acuerdas de eso? Se hundió el techo. Se hizo la pileta y bueno, no se podía tener reunión. Mi pastor vivía acá abajo en el departamentito que hay. Así, era más chico en esa época. Así que en la cocina, que era así, estaba mi pastor, su esposa, pastor Hugo, hermana Andrea. Yo lo llamo al pastor, yo no vivía cerca, y le digo, pastor, ¿qué hago? ¿Voy? Dice, no, hermano, si no se podía andar en la calle, ni bajarse, nada. Dice, oren por nosotros, y no había redes sociales, todo esto no había en esa época, ¿no? Entonces, otra vez será. ¿Quién estaba, además de ellos, en la reunión en la que el pastor Hugo predicó mensajes sobre misiones? La hermana Nora Gordillo se había venido desde el otro lado, caminando bajo la lluvia, con su paraguas y su carrito, con el que andaba siempre. Los que la conocieron saben que ella andaba con su carrito para todos lados. Y yo estaba en mi casa, llueve mucho, pastor. Está bien, hermano, quédate. No íbamos a entrar igual en el lugar, no había más lugar. Pero cuando tenemos ese tipo de ancianos en la iglesia, son ancianos que son dignos de respetar, dignos de seguir, ejemplos que se deben testificar a las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones los sigan. Pablo le dice a Timoteo, no seas insolente. ¿Saben? Hermana Nora muchas veces necesitó ser exhortada. Y el pastor fue muy amoroso con la hermana, pero nunca dejó de decirle la verdad. Pablo le dice a Timoteo, exhorta a los ancianos. Cuando un anciano debe ser reprendido, lo que le está diciendo es que no sea con demasiada dureza. Lo que nos suele pasar cuando sabemos que nos van a venir a reprender es que, bueno, ¿qué hacemos? Armamos la trinchera, ¿no? Preparamos todo ahí, tenemos todas nuestras defensas, tenemos todo ahí, entonces, lo que sea que nos van a venir a decir, Pastor Master, Ray Masters, el misionero americano, él decía los perros. El sí perro, decía. Cuando se está exhortando a una persona, la tendencia que tenemos naturalmente es al sí pero. Esa persona no está aceptando la reprensión, está buscando defender con cosas que ya juntó para defender su posición. Muchas veces no necesariamente bíblica. No me importa lo que vos digas, yo quiero hacer esto. Porque muchas veces tiene que ver más con nuestros sentimientos que con lo que la Biblia dice. Con nuestras emociones más con lo que la Biblia dice. Cuando nosotros, hermanos, estemos guiados por nuestras emociones, nuestro andar generalmente va a estar bien lejos de las Escrituras. Dice, si no, exhórtale como a padre. La manera de alentar al anciano es pensando en tu papá.
o en un padre, alguien mayor, que debe ser tratada con respeto. A mí jamás se me ocurriría gritarle a mi papá, ni tratarlo con dureza, pero muchas veces nos hemos sentado y hemos hablado, y le he hablado con respeto, porque Dios me manda a hacerlo así. Tiene más la idea de alentar a alguien, de animarle a alguien a dejar de andar fuera de la voluntad de Dios y a empezar a caminar con Cristo. ¿Cómo puedo animar y exhortar a un anciano si yo no paso tiempo acá? Volviendo a lo que dije al principio. Cuando yo me siento a animar, a exhortar, a reprender a alguien que está en pecado, siempre voy a ir con las Escrituras. No, mira, yo pienso, yo creo, lo que yo siento. No creo que me escuchen decirles esas cosas. Les voy a decir, la Biblia dice, Dios dice, la Escritura dice. Porque no importa lo que yo piense, lo que yo crea, lo que yo sienta. Importa lo que Dios dice. Y la única forma de exhortar al anciano como a un padre, como cualquier otra persona, es con las Escrituras. ¿Por qué tiene la idea de alentar? Porque la idea de exhortar es lograr o apuntalar al hermano, ayudarlo al hermano a que vuelva a caminar con Cristo para que alcance las promesas que Cristo tiene para él. A los jóvenes dice como hermanos, como compañeros, como amigos en la obra del Evangelio. Pero tengo la ventaja de que como son jóvenes, como yo, que soy joven, no es cana, a mí me crece el pelo blanco. Acá, en la barba, hermano. Si tuviera así largo como vos, estaría blanco. Como a compañeros. Entonces, con uno de igual a igual, bueno, hay otro trato. Ahí puedo, Dios me da la libertad de poder ir un poquito más allá. Poder levantar el sistema de apuesta, ¿no? Piensen en eso, en la idea del entrenador. El hermano Renzo juega al básquet, ¿sí? El entrenador, sí. La categoría, ¿les pegan unos grititos de vez en cuando? Sí. Cuando son abuelos, digamos. Que está el profe de educación física. ¿Les grita a los abuelos? No, les vamos, abuela, vamos, vamos, abuela. Yo voy a llegar a ese momento algún día. Con mis rodillas como las tengo en algo. No se ríen, ¿por qué se ríen? Qué feo, se ríen del pastor. Muy bien, no hay problema. Algún día, capaz que... yo ya le pedí al hermano Dani que estamos diseñando acá la sillita con un riel para que... Me gusta, ustedes vieron que me gusta moverme. Bueno, con un motorcito entonces voy a poder... para que se mantenga la misma idea, ¿no? Pero se trata de una manera a las personas mayores, y eso es algo que inclusive el mundo lo hace así. Pero nosotros lo hacemos porque Dios nos manda a hacerlo así. Los jóvenes deben ser reprendidos, deben ser exhortados cuando se equivocan. Los hombres jóvenes deben ser confrontados en su error. Pero Dios nos da la autoridad a los pastores y la responsabilidad de reprender el error. ¿Cómo tratar a las hermanas en la iglesia? Dice a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Ancianos, personas de edad avanzada, la misma idea que hablaba de los ancianos. Deben ser tratadas como a madre, con el respeto que merece la honra por su edad. Un pastor joven debe apreciar a las hermanas mayores que son como mamás en la iglesia y que lo aman y lo tratan como a un hijo. Debe apreciar a esas hermanas. Debe orar por todas, pero
debe reconocer a esas hermanas mayores de la iglesia que tienen un afecto. ¿Vieron? Yo ahora lo estoy empezando a ver más, ¿no? Yo ya estoy empezando más a pensar como abuelo que como padre. Entonces yo veo un bebé ya. Ya esta mañana llegó Francesca, apenas tuve la primera oportunidad. A UPA. Pía le quería fajar. ¿Qué hace el pastor? Yo llegué primero. ¿Correte, flaca? ¿En serio la tenía de pie? Le estaba por... No, le digo, no. Hay lugar, pastor, para todas. Es apropiado honrar a las hermanas, a las ancianas de la iglesia, como decía el texto de Proverbios, ¿no? ¿Qué pasa si las ancianas de la iglesia no andan conforme a la palabra de Dios? ¿Qué debo hacer? No, es interesante, como les decía, que Tito dice que se debe enseñar a las ancianas a andar de manera reverente, respetuosa, de forma que adecuada. Mire, Tito 2:3. Me pasé. Es para ilustrar el pasaje. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y después les da una tarea a las ancianas de la iglesia, que es enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero lo primero que dice es que sean reverentes en su porte, respetuosas. Lo siguiente que dice es no calumniadoras. ¿Saben qué es la calumnia? Acusación, dice el diccionario de la RAE. Acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o perjudicarla. No esclavas del vino. ¿Por qué Pablo menciona estas dos cosas a Tito? Y también lo menciona en 1 Timoteo capítulo 3. Porque lo que pasaba en el contexto de la iglesia es que las mujeres mayores tenían mucho tiempo libre. Probablemente solo tenían, algunas eran viudas, y lo vamos a ver la semana que viene, pero los hijos se habían ido, ya quedaban solas, y no había redes sociales para estar en las redes y ese tipo de cosas. Tenían mucho tiempo. Y cuando las personas tenemos mucho tiempo libre, lo podemos ocupar en dos cosas: en el Señor o en el enemigo número uno que tiene el Señor, y en hacer las cosas que Él quiere. Pablo dice que debe, volvemos a 1 Timoteo capítulo 5, Pablo dice que a las ancianas debe tratarlas como a madre. Pero si una anciana de la iglesia, no me molesta que corra, mientras no se lastime, una anciana de la iglesia no está viviendo conforme a la voluntad de Dios y está andando en cosas como esta, tengo la responsabilidad de reprenderla en el buen sentido de la palabra, exhortarla y decirle: hermana, ¿te das cuenta que lo que estás haciendo daña la obra de Cristo? Dios quiere que seas una mujer que sea un ejemplo de virtud para las más jóvenes. Que las más jóvenes, las hermanas más jóvenes de la iglesia puedan decir: quiero ser como la hermana fulana, quiero ser como hermana Nora. Ahora, muchas de ustedes, hermanas, son jóvenes. Algunas no tan jóvenes. Y algún día, me hace una hermana, algún día vas a tener canas como la hermana que tiene canas allá atrás. Y es bueno tener canas. Es un privilegio tener hermanos y hermanas en la iglesia que tienen canas y que viven, como dice Proverbios 16:31, que andan en camino de justicia. ¿Saben por qué? Porque estos hombres y mujeres ancianos son un tremendo tesoro para la iglesia.
cuando andan en camino de justicia. Ahora, cuando no andan en camino de justicia, son piedras de tropiezo. No hay un punto medio acá, no hay grises, o blanco o negro. O sos de bendición o sos de estorbo para la obra de Dios. Tengas la edad que tengas. Las jovencitas, pastores, futuros pastores de la iglesia, y también aplica a cualquier hombre de la iglesia. Estas mujeres jóvenes deben ser tratadas como hermanas. ¿Por qué Pablo le pide en el capítulo 3 a los ministros que tengan ciertas actitudes? Si ustedes se fijan en capítulo 3, todos los requisitos del pastor y del diácono tienen que ver con su actitud. Hay un solo requisito para los pastores que es de aptitud y que es apto para enseñar. Todo lo demás, cuidado que no se mate nadie, todo lo demás tiene que ver con su actitud. Timoteo, como un hombre joven, no nos dice que Timoteo estuviera casado. Tiene que ministrar a jovencitas como hermanas, y le dice con toda pureza. ¿Saben la cantidad de pastores que han caído del ministerio por no estar puros? Porque pensaron de que no iban a tropezar con una jovencita o con otra hermana de la iglesia. Conozco personalmente varios testimonios. Sí, los bautistas también se equivocan. La pureza viene de mi decisión de seguir a Cristo y de mirar a Cristo, de mirar a mi hermana como eso, como una hermana. Y de hacer todo lo necesario para evitar que mi carne me haga tropezar. Seguridad, sácamelo, chiquito. Conozco a un pastor que le pide a las mamás, por favor saque a su niño afuera. Yo no tengo problema. Yo no tengo problema. De hecho, ellos están siendo expuestos, aunque ustedes no crean, a la predicación de la palabra de Dios. Sus hijos necesitan escuchar la palabra de Dios desde niños, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Por eso es importante estar acá esta mañana. El pastor debe ser un hombre consagrado, no un coqueteador, no un provocador, no alguien que usa el doble sentido, no. Ustedes saben que a mí me gusta generalmente saludar con un beso. Y no tengo ninguna intención en eso. Hay pastores que, como les cuesta, prefieren el... No todos luchamos con lo mismo. Hermano, o mejor dicho, sí, hermano y hermana. ¿Sabe que cuando tu pastor te da al varón, le da un abrazo? Y a la hermana generalmente, beso en la mejilla. Y siempre procuro de que sea en la mejilla. Y jamás voy a acercarme a una hermana si estoy solo. Porque si estoy solo y la hermana está sola, mi pastor decía, la mujer es fuego, el hombre es topa. Viene el diablo y sopla. Decía, no, dice. Nunca el pastor debe mostrar ninguna segunda intención a ninguna hermana de la iglesia.
Por eso le dice Pablo a Timoteo, con toda pureza. Hermanos, los viejos y los jóvenes pueden equivocarse. Hay tentaciones, pecados propios de cualquier periodo de la vida. ¿Sí? A medida que vamos pasando por diferentes etapas de la vida, somos expuestos a diferentes circunstancias, diferentes efervescencia, vamos a decirle así, de un montón de cosas. En la ancianidad, como hablábamos recién, por ahí hay como mucho tiempo libre, y el problema de tener mucho tiempo libre es en qué ocupamos ese tiempo libre. Como ancianos, debemos mirar a los más jóvenes con la esperanza de que estos jóvenes serán nuestros relevos. Serán quienes vendrán a ocupar el lugar que este hombre está ocupando hoy. Y debemos procurar, por medio de la palabra de Dios, ayudarles a estos jóvenes, exhortar a estos jóvenes, reprender a estos jóvenes si andan en pecado, para que puedan andar por el camino de justicia. La reprensión, hermanos, debe ser aplicada bíblicamente, conforme a la edad de la persona. Es mi responsabilidad y la de los pastores que me van a seguir, aplicar la reprensión a todas las personas que cometen mal. No es que a unos sí y a otros no. A los jóvenes sí, denles duro, pastores. A los ancianos no les digan nada. Están viejos ya, no van a cambiar. No dice eso la Biblia. Dice que debo exhortarle como a padre y como a madre. Deben ser tratados como padres y como madres los ancianos, y los jóvenes como hermanos. No debemos olvidar la reverencia, no la referencia. La reverencia a la edad. Mi juicio no debe estar guiado por simpatía, por gustos, por afinidades. No, debe estar guiado por la palabra de Dios. Entonces, cuando un hermano peca, peca. No importa si es mi familia de sangre, peca. Jesucristo fue muy claro. Él está predicando, lleno de gente. Llega su mamá y sus hermanos, y no podían llegar porque estaba lleno de gente. Donde Jesucristo estaba, en parte de su ministerio, lo rodeaba la gente. Todo el mundo quería escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Es triste que hoy muchos cristianos parece que es secundario escuchar el mensaje de la palabra de Dios. La gente moría por escuchar el mensaje de la palabra. Hoy en Dios hay muchos lugares donde la gente muere por querer escuchar la palabra de Dios, y nosotros que tenemos libertad muchas veces no lo hacemos. Le dicen, che, Señor, tu mamá y tu hermano están afuera. Jesucristo fue muy claro, le dijo, ustedes son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. No hay distinciones, ¿por qué familia no le digo nada? ¿Por qué es amigo no le digo nada? No, no. Como pastor hay una regla. La Escritura es mi regla de fe y práctica. La Escritura es mi regla para tratar a los hermanos y hermanas. ¿Saben? Pablo dice en el primer capítulo de Primera de Timoteo que él tuvo que... Esto es una de las cosas más difíciles y que a ningún pastor le gusta hacer: entregar a Satanás a una persona. Reprender al que está en pecado es algo que no le gusta a ningún pastor. ¿Qué nos gusta a los pastores? Pasar tiempo con los hermanos, animarlos a seguir creciendo, compartir las Escrituras, servir juntos. Pero cuando un hermano está pecando, miren, ni se les cruce por la cabeza que el pastor está esperando, le voy a hacer un picnic con este, a ver quién peca primero, así voy y le doy. No creo que me hayan visto en los años que soy como pastor obrar así. Una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón siempre es extender gracia.
extender misericordia. Y muchas veces sé que han pecado contra mí. Sé que han pecado contra la iglesia. Pero si Dios tiene misericordia conmigo, yo tengo que extender misericordia a los hermanos. Hasta que tenga paz suficiente. Y si veo que el hermano no se arrepiente de su pecado, si es una anciana, voy a ir como si fuera mi mamá y la voy a ayudar a que deje de pecar. Y si es una joven o un joven, si es un anciano, voy a tratarlo como mamá o como papá. Y si es un joven, sí voy a ir un poquito más duro. Pero no es lo que me gusta. No es lo que me agrada. Prefiero no tener que reprender a nadie. Prefiero orar y rogarle al Señor que obre en sus vidas, hermanos, antes de tener que reprender. Dios muchas veces me ha dado la oportunidad de que Él ha estado obrando en la vida. Pero saben, si usted agarra el libro de actas de la iglesia, va a encontrar que como pastor he tenido que sacar de comunión como iglesia. O sea, el pastor recomienda, la iglesia saca de comunión a hermanos que no se arrepintieron de su pecado y que calumniaron a la iglesia. Pero no es lo que más me gusta. Yo doy gracias a Dios porque algunos de esos hermanos vinieron, dijeron, pastor, ¿podemos hablar con vos? Sí. La verdad, nosotros nos equivocamos. Pero otros siguieron sus vidas, como si nada. Dios nos da pautas de cómo vivir en la iglesia. Dios me da pautas de cómo tratarlos a ustedes, hermanos y hermanas. Y nos da pautas de cómo tratarnos los unos a los otros. Si nosotros seguimos estas pautas que están en las Escrituras, vamos a tener paz de Dios siempre. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, no importa lo que las circunstancias digan, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando no seguimos los pasos bíblicos, bueno, ahí estamos en problemas. Porque no vamos a estar siendo guiados por Cristo, vamos a estar siendo guiados por nuestras emociones, por las circunstancias. Y la única manera para poder seguir a Cristo es seguir la verdad. Y hasta donde yo sé, esta es la única verdad. Ni siquiera mi opinión, ni siquiera la tuya. Esta es la verdad. Dios nos ayude, hermanos, a reflejarlo a Él cada día de nuestras vidas. Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a tener un trato bíblico entre nosotros. Vamos a ver. Amado Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, que es nuestra única fuente de verdad, la fuente en la que podemos basarnos y apoyar todas nuestras creencias. Padre, te rogamos que sigas obrando en nuestras vidas, ayudándonos, Señor, a ser instrumentos de justicia, Padre. Ser tus instrumentos de justicia, Padre. Padre, te rogamos que nos ayudes por medio del obrar de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra, Señor, a corregir nuestros errores, a dejar el pecado, a luchar, Señor, a huir del pecado, Señor, para poder resistir los ataques de Satanás. Padre, que nos aferremos cada vez más a tu palabra, Señor, y a la comunión, Señor, unos con otros, para poder exhortarnos unos a los otros. Padre, lo que más necesitamos son amigos en Cristo
que nos digan en amor nuestros errores, Señor, y la humildad necesaria para reconocer nuestros errores y cambiar. Padre, te doy gracias una vez más por tu palabra, y si faltó algo, Señor, del mensaje que querías compartir con los hermanos, sigue obrando en ello, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.